Vamos a continuar con el tema de media cuadrática, pero ahora lo vamos a realizar para datos agrupados. Y hay que recordar que los datos agrupados tienen un intervalo de clase y cada elemento tiene una frecuencia respectiva para cada uno de los elementos. ¿Cómo la vamos a calcular? Pues igual va a ser la raíz cuadrada de la suma de cada elemento al cuadrado multiplicado por su frecuencia, y lo vamos a dividir entre el número total de elementos. Entonces vamos a ver esto con un ejemplo. Dice, encuentra la media cuadrática para la siguiente tabla de distribución. Aquí tenemos la tabla de 60 vendedores de artículos electrónicos. Tenemos los intervalos en millones de pesos y las frecuencias, es decir, el número de vendedores. Vamos a comparar la media aritmética, geométrica, armónica y obviamente la media cuadrática, como lo hicimos en el ejemplo número 1, pero aquí lo vamos a hacer por datos agrupados. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Vamos a trabajar con una tabla para ir llenándola. Esta tablita la vamos a ir llenando para que nos ayude a calcular cada una de las medias para poder compararlas. La primera columna me va a ayudar a calcular la media aritmética. La segunda columna me va a ayudar a calcular la media cuadrática. La tercera, la media geométrica. Y la última, la media armónica. Entonces, FI por XY, lo tenemos aquí, FI por XY, FI por XY al cuadrado, XY elevado a la FI y FI entre X y. Entonces debemos de recordar que X1 es la primera marca de clase, X2 la segunda marca de clase, X3 es la tercera y así sucesivamente. X4, X5, X6 y X7. Ahí está. Y cada frecuencia tenemos X1, perdón, F1, F2, F3, F4, F5, F6 y F7, ¿no? Entonces, recordemos que esta tabla la vamos a copiar, pero vamos a agregar una columna entre el intervalo y la frecuencia, que es la marca de clase. Nosotros ya sabemos calcular la marca de clase, que es sumar el límite superior con el límite inferior, dividirlos entre 2 y nos va a dar este resultado. Bueno, entonces, primero, para calcular la media aritmética debemos de multiplicar la frecuencia con su elemento, es decir, esta columna por esta columna. Entonces, vamos a hacer, la primera va a ser 2 por 10, que nos da 20. La segunda, 7 por 15, 7 por 15 que nos va a dar 105. Luego, 11 por 20, que nos va a dar 220, perdón, y así sucesivamente lo van a hacer. Después nos vamos con la columna de la media cuadrática. Para calcular la media cuadrática es multiplicar el elemento, pero al cuadrado. Entonces cada uno de estos elementos
los vamos a elevar al cuadrado y luego los multiplicamos por su frecuencia. Entonces, en este primero vamos a poner 2 por 10 al cuadrado. Entonces, 2 por 10 al cuadrado es 2 por 100, que nos va a dar 200. Ahí está. El siguiente es 7 por 15 al cuadrado. 15 al cuadrado es 225. Por 7 nos va a dar 1575. Luego el siguiente es 11 por 20 al cuadrado. 11 por 20 al cuadrado, vamos a hacer un poquito más grande para que se vea bien. 11 por 20 al cuadrado, 20 al cuadrado es 400, entonces 11 por 400 nos va a dar 4400. Ahí está. Y así sucesivamente en cada uno de cada uno de estos. Ahora nos vamos con la media geométrica, que es elevar el elemento a su frecuencia, es decir, 10 elevado al cuadrado. 10 al cuadrado nos va a dar 100. Luego, 15 a la 7, ya es un número más grande, nos va a dar 170.859.375. Ahí está. Luego el siguiente, que va a ser 20 a la 11. 20 a la 11 nos da 2, lo hace más grande para que se vea viendo, 2.048 por 10 a la 14. Y así con cada uno de los elementos. Y por último, la media armónica, que es la división de la frecuencia entre la marca de clase. ¿Qué quiere decir eso? 2 entre 10, que nos da 0.2. Luego 7 entre 15, que nos da 0.47. Luego 11 entre 20. 11 entre 20, que nos da 0.55. Y así con cada uno de los elementos. Ahora yo voy a poner la tabla ya completa. Aquí está. ¿Sí? Cada uno. Aquí tenemos el 20, el 105, el 220. Aquí está cada uno. Y ya completé todos los elementos. Cada uno de los elementos ya, cada una columna ya está. Ahora vamos a realizar la suma. La suma de las frecuencias de aquí nos da 60. La suma de esta columna nos da, sumamos 20 más 105 más 220, etcétera, y nos va a dar una suma de 1530. 1530. Y la suma de esta columna nos va a dar 42.200. Y por último, esta suma nos va a dar 2.61. Entonces vamos a calcular ahora sí las medias que necesitamos. Primero nos vamos con
la media cuadrática, el más pequeño, es la raíz de la suma entre n, es decir, esta suma la dividimos entre n, aquí vamos a poner igual a la raíz de 42.200 entre n, que vale 60. Esto nos da la raíz, vamos a dividir 42.200 entre 60, nos da 73.33, sacamos la raíz cuadrada de eso y nos va a dar 26.52. Ahí está. Nos vamos con la siguiente, la media aritmética para datos agrupados, que es igual a la suma de esta columna, que sería 1530 entre 60, que esto nos da 25.5. Nos vamos ahora con la media geométrica para datos agrupados. Aquí está. Esta es la más complicada porque son cantidades muy grandes. Aquí es la multiplicación de cada uno de estos. Entonces, es decir, ¿qué raíz va a ser? La raíz de 60 de 100, 100 que es este primer elemento, 100 por este de aquí, por 170.859.375 por este de aquí, por este, y así sucesivamente. Entonces vamos a multiplicar cada elemento hasta el 64.000. Ahí está. Realizamos esa multiplicación en nuestra calculadora y nos va a dar 1. por 10 a la 83. Es un número muy grande. Recordemos que lo podemos denotar así o de esta manera. A la 1 entre 60. Y esto lo metemos a la calculadora y nos va a dar 24.35. Ahí está. Ya vamos a terminar. Y por último, nos falta la media armónica. Vamos a utilizar esta fórmula, que es el número de elementos, que son 60, entre la suma, que ya tenemos aquí, que es 2.61. Y esto lo metemos a la calculadora y aproximadamente es 22.99. Ahí está. Entonces tenemos que la media cuadrática vale 26.52, la aritmética vale 25.5, la geométrica vale 24.35 y la armónica vale 22.88. Entonces esto lo vamos a recortar para realizar la comparación. Entonces aquí tenemos
la comparación. Y sí, efectivamente, 26.52 es mayor que 25.5 y este es mayor que 24.35 y esta es mayor que 22.88. Entonces, sí se cumplió esta desigualdad y con esto terminamos el ejemplo número 2.